Bueno, particularmente sí que creo que me alegra especialmente venir con este disco en estas circunstancias, porque cuando escribí las canciones e incluso cuando las explicaba en la primera ronda de promoción, cuando salió el disco, yo en España sobre todo me preguntaban por, por todas las circunstancias que vivía el país, y yo hablaba mucho de que mi disco tenía quería pensar que tenía un sabor positivo, que ese despertar del que hablaba en la canción la temática general del disco, yo la veía como ese cambio que veía inminente, lo veía como algo positivo. Pensar que estábamos viviendo ese momento en el que el lienzo se volvía a aparecer blanco y podíamos dibujar un futuro nuevo, diferente al que habíamos tenido hasta ahora, ¿no? Que había una nueva generación, que no todo era tan terrible. Entonces, en aquel momento había gente que me miraba un poco escéptico pensando, pero no, si las cosas en España están hechas una mierda, ¿no? Yo creo que lo único que estoy recibiendo de España últimamente son buenas noticias. Quizás todo depende del cristal con el que miras las cosas, ¿no? Yo creo que las noticias son muy esperanzadoras. Las noticias son de que evidentemente el cambio es ya. Las cosas están empezando a cambiar de forma evidente. Y sí, es lógico que haya todavía una serie de políticos y de gobernantes que están apoltronados en su sillón, difíciles de sacarlos de ahí, ¿no? Y que no es una cosa inmediata. Pensar que las manifestaciones de hace varios años, el 11M, todo esto ha quedado en agua de borrajas, es ser muy, muy, muy ignorante y no mirar a los datos obvios, ¿no? Todo la abdicación, todos los datos que estás diciendo tú, lo de Podemos, todos son buenas noticias. Ha sido un disco casi, A lo mejor, no, casi premonitorio, ¿no? no, bueno, yo es que pienso que las noticias buenas vienen desde hace tiempo. Entonces, sí, evidentemente estamos en un momento conflictivo, complicado, no todo va a ser fácil, pero creo que las noticias son estupendas. Si pasado mañana, no hoy, pero pasado mañana, se revisa la monarquía, si pasado mañana se revisa la Constitución, se revisa la ley de partidos, si pasado mañana acabamos con el bipartidismo, si pasado mañana se revisa la forma de entendernos entre los territorios de la piel de toro, todo eso son buenas noticias. Estamos en un escenario mejor que hace 4 años. Bueno, en los conciertos ya es más difícil mantener esa frialdad de la que hablaba en el disco y nos desbocamos un poco más. Bueno, no, en realidad venimos con la idea de... Este es un show un poco más cerrado de lo que fue, por ejemplo, la gira de Las Consecuencias o Licenciado Cantinas. Es un show que tiene un componente audiovisual muy concreto. Entonces, digamos que lo que ocurre en la parte visual y la parte musical tiene que estar coordinado en todo momento. Entonces, bueno, es muy exigente por parte de los músicos este show, pero creo que es muy agradecido para el público, que va a ver un concierto que es muy diferente a lo que ve habitualmente. Entonces las consignas más o menos son las mismas que las que hemos tenido durante todo este tramo de gira desde enero. Bueno, yo no hablaría de un giro radical. Yo lo que sí que considero es que después de mis últimos álbumes, que habían sido discos mirando a la raíz de la música que a mí me interesa, por un lado discos como Hellbill Deluxe y Las Consecuencias, que miraban hacia las raíces del rock americano, y Licenciado Cantinas, que miraba hacia las raíces de la música popular latinoamericana. Digamos que me tocaba mirar de nuevo al presente, y este es un disco que, a diferencia de esos álbumes, es un disco muy anclado en el presente, por temática y por sonoridad. Entonces, eso es lo que yo creo que principalmente diferencia. Y evidentemente eso ha hecho que utilicemos la tecnología y que
no queramos utilizar los sistemas antiguos de grabación, sino que utilicemos todo lo que está a nuestra disposición, en el público más cerca. Pero este espectáculo no cabe en la Riviera, lo que nosotros hacemos, no es el público. Entonces ese es un poco el condicionante que hemos tenido. Creo que si Ana Botella nos está escuchando, hay una obviedad en Madrid, ¿no? En cuanto a falta de recintos. Hay un tipo de local que no está cubierto. O sea, no puede pasar de 2.500 a... ¿Cuántas caben en el Palacio de los Deportes, ¿no? 15.000 personas. Algo intermedio sería muy bueno para todos. Entonces, nos enfrentamos a eso. Entonces, bueno, hacemos lo que podemos, intentamos buscar los recintos más adecuados para el espectáculo también. En cuanto a los invitados, no solo estoy abierto, sino que estamos cerrándolos ya, los invitados. Vamos a tener invitados, espero que tengamos en las 5 ciudades, si es posible. Es un placer encontrarse con muchos compañeros de profesión a los que admiro, respeto y quiero con locura, y reencontrarnos encima de un escenario y poder darles placer también al público, creo que puede ser algo bien bonito.